Ciencia, ética y la búsqueda de la verdad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descifrar los misterios del universo, guiada por una sed de conocimiento insaciable. La ciencia ha sido la herramienta fundamental en este proceso, proporcionando respuestas a preguntas que alguna vez parecieron inalcanzables. Sin embargo, esta búsqueda no es meramente un ejercicio de acumulación de datos o de dominio técnico sobre la naturaleza. En su esencia más profunda, la ciencia está intrínsecamente ligada a la ética, pues cada avance trae consigo la responsabilidad de comprender sus implicaciones y consecuencias. El conocimiento, lejos de ser un fin en sí mismo, es un instrumento de poder. La capacidad de manipular la realidad con base en descubrimientos científicos ha llevado a la humanidad a avances impresionantes en medicina, tecnología, comunicación y exploración espacial. No obstante, también ha sido la causa de dilemas morales y tragedias históricas. La creación de la bomba atómica, la experimentación científica sin consentimiento, la manipulación genética y el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia masiva son ejemplos de cómo el saber, cuando se desliga de la ética, puede generar resultados devastadores. El rol de la ciencia en la búsqueda de la verdad. La ciencia, por su propia naturaleza, no distingue entre el bien y el mal, su propósito es descubrir, describir y predecir los fenómenos del mundo natural. A través del método científico, los investigadores formulan hipótesis, las someten a prueba y construyen teorías que explican la realidad de manera objetiva y verificable. No obstante, la verdad científica no siempre es absoluta ni inmutable. A medida que la tecnología avanza y los instrumentos de medición mejoran, lo que una vez fue considerado un hecho inamovible puede ser reemplazado por una nueva comprensión más precisa y profunda. Este carácter dinámico del conocimiento científico es lo que le otorga su mayor fortaleza, pero también genera desafíos filosóficos y prácticos. Si la verdad científica está en constante evolución, ¿cómo podemos tomar decisiones éticas basadas en ella? ¿Es justificable utilizar un descubrimiento cuyos efectos aún no comprendemos por completo? ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué aplicaciones científicas son moralmente aceptables? El papel de la ética en la ciencia. Aquí es donde la ética entra en juego. A diferencia de la ciencia, que se centra en describir el mundo tal como es, la ética reflexiona sobre cómo debería ser. No basta con descubrir nuevos conocimientos, es esencial preguntarse cómo deben aplicarse y cuáles son sus consecuencias en la sociedad y el medio ambiente. La ética en la ciencia no es una simple cuestión de normas o regulaciones impuestas por instituciones gubernamentales o comités de bioética. Es un principio fundamental que debe guiar el quehacer científico desde su concepción hasta su aplicación. No se trata solo de evitar el daño, sino de promover el bienestar humano y la justicia social. Por ejemplo, en la biotecnología, la posibilidad de modificar el ADN humano plantea cuestiones sobre la identidad, la equidad y la eugenesia. ¿Es ético editar genes para erradicar enfermedades hereditarias? ¿Dónde trazamos la línea entre la medicina preventiva y la manipulación genética para mejorar características humanas? De manera similar, la inteligencia artificial ha abierto debates sobre la privacidad, el empleo y el papel de los algoritmos en la toma de decisiones que afectan la vida de millones de personas. El dilema del progreso y sus límites. El progreso científico siempre ha estado acompañado de resistencia y debate. La historia está llena de momentos en los que nuevos descubrimientos desafiaron las creencias establecidas, generando conflicto entre el conocimiento emergente y las estructuras sociales y religiosas de la época. La teoría heliocéntrica de Copérnico, la evolución de Darwin y la mecánica cuántica de Einstein son ejemplos de cómo la ciencia ha forzado a la humanidad a replantearse su visión del mundo. Sin embargo, el progreso no puede ser ilimitado ni carente de control. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero la reflexión ética muchas veces queda rezagada. En un mundo donde la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial están alcanzando niveles sin precedentes, la pregunta no es solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. El dilema del progreso científico no reside en su velocidad, sino en la dirección que toma. Sin una brújula ética, la ciencia corre el riesgo de convertirse en una fuerza deshumanizadora, una herramienta para la dominación y el control en lugar de un medio para la mejora del bienestar humano.
El conocimiento sin responsabilidad puede derivar en consecuencias catastróficas y la historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones que los avances tecnológicos mal empleados pueden causar más daño que beneficio. Hacia una ciencia responsable y humana. La verdadera búsqueda de la verdad no debe limitarse al descubrimiento de hechos objetivos, sino que debe incluir la reflexión sobre su impacto en la sociedad. La ciencia y la ética no son rivales ni antagonistas, sino aliadas en la construcción de un futuro donde el conocimiento se utilice para el bien común. Para ello, es fundamental que científicos, filósofos, políticos y ciudadanos trabajen juntos en la creación de un marco ético que guíe el desarrollo tecnológico y científico de manera responsable. Esto implica fomentar una educación científica y filosófica que prepara a las nuevas generaciones no solo para innovar, sino también para reflexionar críticamente sobre el impacto de sus creaciones. Asimismo, la democratización del conocimiento juega un papel crucial. La ciencia no debe estar al servicio exclusivo de intereses económicos o políticos, sino que debe ser accesible y comprensible para la sociedad en su conjunto. Solo una ciudadanía informada puede participar activamente en los debates que definirán el rumbo del progreso humano. La búsqueda de la verdad es una de las mayores aspiraciones del ser humano. Desde tiempos remotos, hemos mirado al cielo en busca de respuestas, explorado la naturaleza con la esperanza de desentrañar sus secretos y formulado teorías que nos permitan comprender el mundo en el que vivimos. La ciencia ha sido el motor de este proceso, una herramienta poderosa que nos ha llevado desde las primeras chispas del fuego hasta la exploración del espacio, desde la observación empírica hasta la inteligencia artificial. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no garantiza el bienestar ni la justicia. La ética, como guía de nuestras acciones, se erige como el complemento indispensable de la ciencia, una voz que nos recuerda que no solo es importante lo que podemos hacer, sino también lo que debemos hacer. En cada avance científico, en cada nuevo descubrimiento, se esconde una responsabilidad. La historia nos ha demostrado que la ciencia sin control ético puede llevar a tragedias y abusos. La energía nuclear, por ejemplo, nos permitió comprender las profundidades de la materia y generar electricidad de manera eficiente, pero también dio lugar a las armas más devastadoras jamás creadas. La biotecnología ha abierto puertas a la erradicación de enfermedades, pero también ha generado preocupaciones sobre la manipulación genética y la creación de desigualdades biológicas. La inteligencia artificial está revolucionando la sociedad, pero plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del trabajo, la privacidad y la autonomía humana. Así, la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, sino también un dilema moral. La ciencia nos proporciona herramientas para transformar el mundo, pero la ética nos obliga a reflexionar sobre el impacto de esas transformaciones. En este punto, es fundamental recordar que el conocimiento, aunque poderoso, no es un fin en sí mismo. La verdadera meta de la humanidad no es simplemente acumular información, sino utilizarla de manera responsable, con conciencia y empatía. La relación entre ciencia y ética no es nueva, pero en el mundo actual se ha vuelto más urgente que nunca. Estamos en un momento de la historia en el que el progreso tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa, a menudo más rápido de lo que nuestra capacidad moral puede asimilar. Nos enfrentamos a dilemas sin precedentes. ¿Es ético modificar genéticamente a los seres humanos para mejorar sus capacidades? ¿Qué límites deberían existir en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto podemos explotar los recursos del planeta sin comprometer el futuro de las próximas generaciones? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde la ciencia, pues no son cuestiones de datos y estadísticas, sino de valores y principios. Por ello, es esencial que la sociedad en su conjunto participe en el debate sobre el rumbo del conocimiento. No podemos dejar las decisiones más importantes en manos de unos pocos expertos o de intereses económicos. La ciencia debe estar al servicio del bienestar común, y esto solo es posible si todos los ciudadanos, científicos, filósofos, legisladores y personas comunes, reflexionamos sobre su impacto y sus límites. Además, es fundamental que la educación juegue un papel central en este proceso. No basta con formar científicos brillantes si no inculcamos en ellos una conciencia ética. La educación en ciencia debe ir de la mano con la formación en humanidades, filosofía y pensamiento crítico.
Solo así podremos garantizar que el conocimiento se use para el bien común y no como un instrumento de poder, explotación o desigualdad. En última instancia, la búsqueda de la verdad no puede desligarse de la responsabilidad de cómo esa verdad será utilizada. Debemos aprender del pasado para no repetir los errores de aquellos que, en nombre del progreso, causaron sufrimiento o ignoraron las consecuencias de sus actos. La verdadera sabiduría no reside solo en el descubrimiento de nuevas realidades, sino en la capacidad de decidir, con prudencia y humanidad, qué hacer con ese conocimiento. El desafío que enfrentamos es grande, pero la oportunidad también lo es. Estamos en una encrucijada en la que la ciencia y la ética deben trabajar juntas para forjar un futuro en el que la verdad no sea solo un concepto abstracto, sino una fuerza que impulse a la humanidad hacia una existencia más justa, equitativa y sostenible. Solo así podremos decir que no solo hemos comprendido el mundo, sino que hemos aprendido a vivir en él con responsabilidad y respeto. El propósito central de esta reflexión es analizar y comprender la interdependencia entre la ciencia, la ética y la búsqueda de la verdad, explorando cómo estos elementos han moldeado la historia del conocimiento humano y continúan influyendo en el desarrollo de la sociedad actual. La ciencia, en su esencia, es un medio para descubrir la verdad objetiva sobre el universo y sus fenómenos, pero su aplicación y consecuencias no pueden considerarse aisladas de la moral y la responsabilidad humana. La ética, por su parte, actúa como un sistema de valores que orienta la utilización del conocimiento, asegurando que los descubrimientos y avances científicos no se conviertan en herramientas de desigualdad, destrucción o explotación, sino en motores de bienestar colectivo y equidad. En este sentido, el estudio de la relación entre la ciencia y la ética no solo es un ejercicio filosófico o teórico, sino una necesidad práctica y urgente en un mundo donde los avances tecnológicos y científicos han alcanzado un nivel sin precedentes. La inteligencia artificial, la biotecnología, la ingeniería genética, la exploración espacial y el desarrollo de nuevas fuentes de energía son solo algunos ejemplos de campos donde la ciencia está redefiniendo los límites de lo posible. Sin embargo, junto con estos avances, emergen dilemas que exigen una profunda reflexión ética. La ciencia como búsqueda de la verdad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una profunda necesidad de comprender la naturaleza y sus leyes. La observación del cielo llevó a la astronomía, la curiosidad por la vida dio origen a la biología, la necesidad de contar y medir impulsó las matemáticas. La ciencia nació como un esfuerzo sistemático para descifrar el funcionamiento del mundo y proporcionar respuestas fundamentadas en la evidencia. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad no ha sido lineal ni exenta de obstáculos. A lo largo de la historia, muchos descubrimientos científicos han desafiado las creencias establecidas, generando conflictos con estructuras de poder religioso, político y social. Galileo Galilei fue perseguido por afirmar que la Tierra no era el centro del universo, Darwin enfrentó una gran oposición al plantear la teoría de la evolución, Einstein transformó la comprensión del tiempo y el espacio, desafiando la intuición humana sobre la realidad. Estos casos nos muestran que la verdad científica, aunque objetiva en su metodología, no siempre es fácilmente aceptada. Pero, ¿es la verdad científica absoluta? La historia también nos ha enseñado que el conocimiento evoluciona. Lo que en una época se consideró una verdad inmutable, con el tiempo ha sido refinado, corregido o incluso refutado. La ciencia avanza mediante la autocorrección y la mejora constante de sus teorías. Este carácter dinámico y en constante evolución es lo que diferencia a la ciencia de otros métodos de conocimiento y lo que hace necesario un enfoque prudente y reflexivo sobre sus implicaciones. El papel de la ética en la ciencia. Si la ciencia es el medio para descubrir la verdad sobre la realidad, la ética es el sistema de valores que nos ayuda a decidir cómo usar ese conocimiento. La ética en la ciencia es fundamental porque el conocimiento no existe en el vacío, siempre tiene un impacto en la sociedad, el medio ambiente y la vida humana. La capacidad de manipular genes, desarrollar inteligencia artificial o crear nuevas fuentes de energía no es una cuestión puramente técnica. Cada una de estas áreas tiene implicaciones morales profundas que deben ser consideradas antes de su implementación. Uno de los mayores desafíos éticos de la ciencia es que, en muchos casos, el progreso no tiene una dirección clara.
¿Debe la ciencia avanzar sin restricciones, o es necesario establecer límites? Por ejemplo, la clonación humana y la edición genética abren la posibilidad de erradicar enfermedades hereditarias. Pero también podrían utilizarse para crear desigualdades biológicas y modificar la esencia misma de la humanidad. La inteligencia artificial puede mejorar la productividad y facilitar la vida diaria, pero también podría reemplazar millones de empleos y generar una crisis económica sin precedentes. La energía nuclear puede proporcionar electricidad de manera eficiente, pero también puede usarse para fabricar armas de destrucción masiva. Aquí es donde la ética se convierte en una herramienta indispensable. Sin un marco moral sólido, la ciencia corre el riesgo de convertirse en una fuerza descontrolada que, en lugar de mejorar la vida humana, podría exacerbar desigualdades, concentrar el poder en pocas manos o incluso amenazar la supervivencia de la especie. La ética no es un obstáculo para el progreso, sino una brújula que orienta ese progreso en una dirección que beneficia a la humanidad en su conjunto. El papel de la educación en la ciencia y la ética. Para garantizar que la ciencia y la ética avancen juntas, es crucial que la educación desempeñe un papel central en la formación de ciudadanos críticos, responsables y éticamente conscientes. La educación científica no debe limitarse a enseñar fórmulas y teorías, sino que debe incluir la reflexión sobre las implicaciones de los descubrimientos y la manera en que estos afectan a la sociedad. La enseñanza de la ética no debe reservarse solo a las humanidades o a los ámbitos filosóficos, sino que debe integrarse en la formación de científicos, ingenieros y tecnólogos. Los futuros profesionales de la ciencia deben comprender que su labor no es solo descubrir e innovar, sino también evaluar el impacto de sus descubrimientos en el mundo. Un científico sin formación ética podría desarrollar tecnologías que, aunque brillantes en su concepción, resulten perjudiciales en su aplicación. Asimismo, es fundamental que la sociedad en su conjunto participe en el debate sobre la ciencia y la ética. No podemos permitir que las decisiones sobre el futuro del conocimiento y su aplicación sean tomadas únicamente por corporaciones o gobiernos sin una supervisión adecuada. La democratización del conocimiento y la participación ciudadana en la toma de decisiones científicas son esenciales para garantizar que el progreso beneficie a toda la humanidad y no solo a unos pocos. Conclusión: ciencia y ética como compañeras en la búsqueda de la verdad. En última instancia, la ciencia y la ética no deben verse como fuerzas opuestas, sino como compañeras inseparables en la búsqueda de la verdad. La primera nos proporciona las herramientas para comprender el mundo y transformarlo, mientras que la segunda nos ayuda a definir cómo hacerlo de manera responsable y justa. La verdadera búsqueda de la verdad no puede limitarse a la acumulación de conocimientos o a la creación de nuevas tecnologías. Debe incluir una reflexión constante sobre el impacto de esos conocimientos en la sociedad y el planeta. La ciencia nos ha permitido llegar más lejos que nunca, pero sin ética, podríamos perder el rumbo y convertir el progreso en una amenaza en lugar de un beneficio. En un mundo donde los desafíos son cada vez más complejos y las decisiones que tomamos hoy definirán el futuro de las próximas generaciones, es más importante que nunca fomentar una ciencia con conciencia. Una ciencia que no solo busque el saber, sino que también aspire al bien común. Solo cuando el conocimiento y la responsabilidad caminen juntos podremos decir que hemos encontrado la verdad no solo en términos científicos, sino también en términos humanos. Conclusiones sobre ciencia, ética y la búsqueda de la verdad. La interconexión entre la ciencia, la ética y la búsqueda de la verdad es un tema de gran profundidad y relevancia en la actualidad. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido la principal herramienta del ser humano para descubrir el mundo y mejorar su calidad de vida. Nos ha permitido comprender la naturaleza, desarrollar tecnologías revolucionarias y ampliar las fronteras del conocimiento. Sin embargo, el progreso científico no es un fenómeno aislado, sino un proceso que inevitablemente impacta a la sociedad y plantea dilemas que van más allá de la objetividad de los datos. La búsqueda de la verdad ha sido la motivación central de la ciencia. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, los seres humanos han tratado de explicar los fenómenos que los rodean y encontrar respuestas a las preguntas más fundamentales. Sin embargo, la verdad científica no es estática ni absoluta. Con el tiempo, nuestras teorías han evolucionado, y lo que antes se consideraba una certeza ha sido sustituido por una comprensión más profunda y precisa.
La ciencia, por su propia naturaleza, se corrige a sí misma, avanzando con base en la observación, la experimentación y el análisis crítico. Pero, a pesar de sus avances, la ciencia por sí sola no puede determinar qué es correcto o incorrecto en términos morales. Su propósito es describir cómo funciona el mundo, pero no dictar cómo debería funcionar la sociedad. Aquí es donde la ética entra en juego. La ética es el sistema de valores y principios que nos ayuda a evaluar las implicaciones del conocimiento y a tomar decisiones responsables sobre su aplicación. La ciencia puede indicarnos cómo modificar el ADN, pero la ética nos obliga a preguntarnos si deberíamos hacerlo. La inteligencia artificial puede tomar decisiones más rápidas y eficientes que los humanos, pero la ética nos hace reflexionar sobre el impacto que esto puede tener en la sociedad. El reto de un progreso responsable. Uno de los mayores desafíos actuales es la rapidez con la que avanza la tecnología en comparación con la capacidad de la sociedad para adaptarse a estos cambios. La inteligencia artificial, la biotecnología, la exploración espacial y la computación cuántica son solo algunos de los campos que están redefiniendo los límites de lo posible. Sin embargo, estos avances también traen consigo riesgos significativos. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa en áreas como la medicina, la automatización y el análisis de datos. Pero al mismo tiempo, plantea dilemas sobre la privacidad, la toma de decisiones automatizadas y la pérdida de empleos. La biotecnología nos brinda la posibilidad de erradicar enfermedades hereditarias, pero también abre la puerta a la manipulación genética con fines no éticos. La exploración espacial nos acerca a la posibilidad de habitar otros planetas, pero nos obliga a cuestionarnos sobre el impacto que esto tendrá en la humanidad y en el equilibrio ecológico del universo. El problema no radica en la ciencia en sí misma, sino en cómo se utiliza. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los avances científicos pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal. La energía nuclear, por ejemplo, ha sido utilizada para generar electricidad de manera eficiente, pero también para crear armas de destrucción masiva. El desarrollo de las comunicaciones ha permitido la conexión instantánea entre personas de todo el mundo, pero también ha dado lugar a problemas como la desinformación y la manipulación de datos. Por lo tanto, el desafío actual no es solo avanzar científicamente, sino hacerlo de manera responsable. La ciencia no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida de las personas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y para que esto sea posible, la ética debe desempeñar un papel fundamental en la toma de decisiones científicas y tecnológicas. La importancia de la educación y la participación ciudadana. Para lograr un equilibrio entre el progreso científico y la responsabilidad ética, es esencial fortalecer la educación y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La educación en ciencia debe ir más allá de la enseñanza de fórmulas y teorías, debe incluir una dimensión ética que permita a los futuros científicos y tecnólogos comprender las implicaciones de su trabajo. No basta con saber cómo desarrollar una tecnología, es necesario preguntarse cuál será su impacto en la sociedad. Además, es fundamental que la ética no sea vista como una restricción para la ciencia, sino como una guía que le permite avanzar de manera equilibrada y justa. No se trata de limitar el progreso, sino de asegurarse de que éste beneficie a toda la humanidad y no solo a ciertos grupos o intereses. La ciencia debe estar al servicio del bien común y no ser utilizada como una herramienta de dominación, explotación o destrucción. Asimismo, la democratización del conocimiento juega un papel clave. La ciencia y la tecnología no deben estar en manos de una élite, sino ser accesibles para toda la sociedad. Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información científica y que participe en los debates sobre los avances tecnológicos y sus implicaciones. Las decisiones sobre el uso del conocimiento no deben quedar exclusivamente en manos de corporaciones, gobiernos o pequeños grupos de expertos, sino que deben ser tomadas de manera colectiva y transparente. Ciencia y ética, un futuro compartido. En última instancia, la ciencia y la ética no son fuerzas opuestas, sino complementarias. La ciencia nos proporciona herramientas para comprender y transformar el mundo, mientras que la ética nos ayuda a decidir cómo hacerlo de manera responsable.
No podemos permitir que el conocimiento avance sin un marco moral que lo guíe, ni podemos frenar el progreso por temor a sus posibles consecuencias. La clave está en encontrar un equilibrio que permita que la humanidad avance sin perder de vista sus valores fundamentales. La verdadera búsqueda de la verdad no se limita a descubrir cómo funciona el mundo, sino que también implica preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir. La ciencia puede mostrarnos el camino, pero la ética nos dice qué dirección tomar. En un momento de la historia en el que la humanidad tiene el poder de cambiar el curso de su futuro, es más importante que nunca asegurarnos de que ese futuro sea guiado por la responsabilidad, la justicia y la conciencia moral. Por ello, el desafío que enfrentamos como sociedad no es solo el de seguir avanzando en el conocimiento, sino el de hacerlo con sabiduría. Debemos recordar que el verdadero progreso no se mide únicamente en términos de avances tecnológicos, sino también en términos de equidad, sostenibilidad y bienestar común. Solo cuando la ciencia y la ética trabajen juntas, podremos decir que hemos encontrado no solo la verdad sobre el universo, sino también la verdad sobre nosotros mismos y nuestro propósito en él.